Verónica. Y gracias a todos por asistir a este evento. Como ya nos presentó Verónica, yo soy Enrico, soy director general de Inmersis. Y María José Villagómez Omajo es la coordinadora de experiencias inmersivas enfocadas a la capacitación. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a comenzar un poco esta conferencia y al final vamos a recibir un poco de preguntas que podamos responder nosotros. Bueno, comenzamos con Inmersis y XR Training. Training significa en inglés entrenamiento o capacitación y XR se refiere o representa a las tecnologías inmersivas. ¿Qué son las tecnologías inmersivas? Son realidad virtual, que es que te pones un visor, un headset también se le llama, y que puedes estar 100% inmerso en una experiencia. AR significa que es realidad aumentada en la que con elementos virtuales convives con elementos reales. Un ejemplo muy claro es cuando quieres tal vez por medio del celular medir tu cuarto, pues hay una regla y vas midiendo puntos de tu cuarto. Bueno, a partir de un elemento real, pones elementos virtuales que son puntos de medida para que te dé una medición. O si quieres tú probar, por ejemplo, cómo se vería un mueble en tu sala, tienes tu sala vacía y pones muebles para ver cómo se vería. Entonces, eso es realidad aumentada, que es la combinación de un elemento real con un elemento virtual. Y realidad virtual, estás 100% inmerso en algo virtual, no ves la parte real, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a platicar un poquito de quiénes somos. Nosotros somos una empresa 100% mexicana. Los fundadores de Inmersis fueron tres estudiantes de la UNAM, ingenieros los tres, y se reunieron para crear una empresa que se dedicara a crear experiencias inmersivas. Inmersivas es que estás adentro, ¿no? Que puedes experimentar con más sensibilidad o con más sentidos las diferentes experiencias. Y bueno, creamos experiencias digitales enfocadas a las necesidades y objetivos de nuestros clientes. Nosotros no solo hacemos capacitación, sino también hacemos otro tipo de experiencias que también van del índole de publicidad. Por ejemplo, una marca llega y nos pide hacer una experiencia de un juego en alguna plaza comercial para alguna marca, pues lo podemos hacer. Alguien llega con nosotros y nos pide un recorrido arquitectónico, también lo podemos hacer. Y también hicimos, por ejemplo, una experiencia para el Museo de Memoria y Tolerancia, en la que nos permitió tener una experiencia con realidad aumentada en el museo. Y entonces también hacemos cultura y museos. Entonces tenemos una amplia variedad de tipos de sectores en las que trabajamos, pero bueno, hoy nos vamos a enfocar un poquito más en experiencias de capacitación inmersiva. Bueno, vamos a platicar entonces también cómo es la capacitación hoy en día. Hoy en día, en realidad las capacitaciones están bien, obviamente llevan mucho tiempo de evolución. Yo recuerdo cuando era joven estaba muy de moda el e-learning, que antes era lo manual, los manuales, el salón de clases, y después te pasabas al e-learning, ya con tu computadora, con videos, con textos, con PDFs, imágenes, etcétera, ¿no? Pero en realidad todos estos siguen careciendo de un dinamismo mayor y que por más de que sean mucho más de fácil acceso, nos carece de mantener la atención. No todos, por ejemplo, se ubican en la aplicación de Duolingo, la gente está súper entretenida compitiendo todo el tiempo con querer ser mejores que los demás y pues tiene mucha atención y esas son estrategias importantes para captar la atención. Pero en general, en otro tipo de entrenamientos, sobre todo en los entrenamientos que tienen que ver con hacer las cosas empíricamente, las partes prácticas, se pierde atención al ver un video, por ejemplo, de cómo cambiar, no sé, la llave de paso del gas, pues lo ves y no te tiene tanta atención o no te entretiene mucho a hacerlo tú mismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un video un poquito ahora de lo que hemos hecho nosotros en Inmersis y vamos a explicar un poquito algunos proyectos. Bueno, con Colgate, aquí podemos ver que trabajamos en una experiencia que tiene que ver con trabajo en alturas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ese tema. Y en general nos acercamos y nos vamos a diferentes espacios virtuales que podemos visibilizar escenarios que nos transportan a como si estuviéramos ahí. En este caso es una imagen 360, pero igual nos da acercamiento a diferentes espacios
virtuales, ¿no? Entonces aquí también podemos ver los tanques, podemos ver dónde vamos a trabajar, que es una parte de alturas, vamos a ver que estamos en la fábrica dentro de un, de un lugar que es un lugar de manufactura. Entonces nos transmitimos y transportamos a muchas partes de estos lados. Tenemos el uso de herramientas, ¿no? A partir del uso de herramientas podemos también hacer nuestras actividades del día a día sin necesidad de tener la herramienta real. La construimos, la manejamos, revolvemos aquí justamente una fundición para, para crear elementos a partir de metales, ¿no? Entonces tenemos varias herramientas que podemos usar y sin necesidad de estar ahí en el sitio, ¿no? Siempre tenemos que usar un uniforme, una protección personal para poder hacer nuestras capacitaciones y eso también es importante que nuestros estudiantes lo sepan, ¿no? Podemos distinguir exactamente dónde hay fallas o tienen que supervisar para que puedan usar el material adecuado. En este caso, pues está sucio o está roto, no pueden usar un material, un arnés de vida, no pueden usarlo para subirse a algún lugar, ¿no? También tenemos una parte de onboarding en la que les enseñamos a las personas a usar los controles, usar los menús, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden elegir de diferentes partes del menú, pueden elegir a qué dinámica quieren usar y a dónde van a entrar para poder continuar su capacitación, ¿no? Entonces, también hay muchos conceptos en cuanto a capacitación virtual que es muy parecido también a los normales, pero bueno, es mucho más abierto y mucho más presencial. Algo muy importante que usamos en la capacitación virtual es el poder provocar accidentes para que la gente tenga conciencia y se asuste, quede mucho más grabado el que algo falló. Si eso nos da mucho mayor retención en las personas que puedan sentirse como la situación en riesgo, ¿no? Bueno, también podemos ver, por ejemplo, aquí que se nos caen unas cajas si caminamos en un lugar no adecuado, si nos aseguramos bien nuestro arnés, nos podemos caer, si también tenemos procedimientos de riesgo después de que alguien se haya accidentado, ¿no? Entonces, pues sabemos cómo rescatarlos o cómo ponerlos en fuera de peligro. Aquí vemos un ejemplo de realidad aumentada en la que justamente con mi espacio real estoy viendo cómo se incendiaría mi espacio y aquí fue para Banorte para poder apagar un incendio. Y también aquí también tenemos la parte de metaverso en la que podemos conectarnos a un nivel multiplayer para que alguien nos pueda enseñar y todos podamos escuchar también al profesor que nos está explicando algo a través también de elementos didácticos o de visualización, como puede ser un video o un gráfico, ¿no? Bueno, ya explicado esto, vamos a ahondar un poquito más a detalle de los beneficios, en este caso únicamente de la realidad virtual. Bueno, el primero será que es un aprendizaje inmersivo, atractivo y experiencial. Es decir, yo puedo mantener la motivación de la persona mucho más al ser un entrenamiento mucho más allá del tradicional con una pantalla. El ser inmersivo me da sentidos del oído, táctiles porque vive los controles. También puedo visibilizar de una manera distinta en 360 todos los espacios y es atractivo y experiencial porque es una experiencia tal cual como se la haría realmente con algunas limitantes, claro, pero es una experiencia al fin y al cabo mucho mayor de las que tengo. Eso hace que las personas se interesen mucho más en la capacitación. Tenemos una parte de retención del aprendizaje porque estamos haciendo las cosas con mayor emoción y eso hace que también haya una mayor cognición. También hay una parte del conductivismo en la que el hacer las cosas empíricamente me hace aprender de mejor manera las cosas, ¿no? Entonces, como el cerebro funciona, es que eh, al hacer las cosas, tú aprendes. Se dice que hay diferentes capas de aprendizaje, que la primera es enseñar algo a alguien y la segunda es hacer las cosas directamente. Muy bien, pasamos a la siguiente, que es el estímulo multisensorial. Ya comentamos anteriormente que no tenemos varios sensores que nos ayudan a hacer una capacitación mucho más afectiva y esto se explicó también en el primer punto, ¿no? Tenemos varios sentidos, varias sensaciones y eso por eso mayor compromiso. Bueno, también hay una parte que también podemos aprender de los errores. Normalmente no podemos hacer que alguien se caiga en la vida real y experimente cómo se siente caerse, ¿no? O tampoco podemos provocar dentro de la capacitación
que la persona piense que lo está haciendo bien y lo empujamos a que se equivoque para que en verdad se dé cuenta que no, que algo no estuvo bien. Igual ya Majo explicará un ejemplo con Colgate que hicimos en la que empujamos a las personas a equivocarse para que aprendieran de mejor manera. Entonces, esto es una gran ventaja porque al final ver las consecuencias y saber que algo puede pasar mal, hay también mayor retención porque pues asusta y no quieres que te pase algo, ¿no? Bueno, también nos da un mayor rendimiento. El hacer las cosas muchas veces nos ayuda a poder aprenderlo mucho más. Normalmente, como pasa en la industria, es que tienen espacios asignados para hacer algunas capacitaciones y solo lo pueden hacer una vez porque no tienen el espacio, digamos, cuando hablamos de montacargas, que tienen que manejar el montacargas, tienen que frenar que la gente pase, apartar el espacio, parar producción, y eso es muy costoso para las empresas, ¿no? Entonces, lo pueden hacer una vez hasta que ya tienen el puesto y lo pueden hacer varias veces, pero llegan al shadowing, que el shadowing es que alguien está viendo cómo hace otra persona el trabajo, muy limitados, y el hecho de que lo hagan varias veces es un avance muy considerable con respecto a cuando ya llegan a hacerlo de manera real, ¿no? Bueno, otro punto es que la gente trabaja sin riesgos, es decir, como dijimos anteriormente, me puedo equivocar, pero además, o sea, enfocamos a que se equivoquen, pero además provocamos que no se lastimen cuando ya estén usando la maquinaria. Cuando la gente llega a usar una máquina y al final es inexperto y es amateur en el procedimiento, hay una gran posibilidad que se lastimen, ¿no? Porque justamente tienen presas muy grandes, tienen manejo de electricidad y al no saberlo hacer bien, pues aumenta el riesgo, ¿no? Entonces aquí no hay riesgos, lo pueden hacer, se pueden equivocar y no pasa nada y nos damos cuenta cuántas veces se equivocaron y no lo hacen en la vida real, ¿no? Bueno, también hay una reducción de costos, aunque uno pensaría, ¿por qué se reducen los costos? Si al final estoy invirtiendo en visores de realidad virtual, estoy invirtiendo en un espacio para que se haga esa capacitación. No se compara muchas veces con los traslados, los viáticos, el apartar, como dije yo, apartar espacios y apartar máquinas para que lo puedan practicar es súper costoso. El parar producción, cuando vamos a visitar a empresas de la industria, no paran ni un segundo producción, está 24 horas la producción porque si no pierden dinero, ¿no? Y muchas veces tienen que parar máquinas para poder capacitar. Eso ya cubre 100% cualquier gasto que tenga que ver con visores, ¿no? Y escalabilidad y análisis. Eso nos permite tener mucho mayor datos de si lo hizo bien, si lo hizo mal, si pasó la prueba o no. Eso nos abre mucha posibilidad para saber quién puede pasar a la siguiente fase, ¿no? Bueno, vamos ahora a escuchar un poco de estadísticas que se hicieron a partir de PwC, que es una consultora muy famosa en, en Estados Unidos, que hizo un experimento sobre la realidad virtual, ¿no? Y nos puede dar un poquito más de información. Majo, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Eh, bueno, se dice que al hacer una experiencia virtual, se hacen las cosas 4 veces más rápido que lo normal. Es decir, que una vez que ya lo hice en realidad virtual, cuando lo hago en real, lo hago 4 veces más rápido. También tengo más de 200% de confianza en hacer las cosas. Cuando yo hice algo anteriormente, ya y llego a la máquina real, ya sé cómo funciona y no tengo miedo a usarla. Claro que es distinto, hay cosas que no vives igual, como el ambiente, hay muchos lugares que es en cámara fría, que se siente el frío, o estás trabajando con algo caliente, se siente el fuego, y eso cambia la experiencia, pero igual te da más confianza. Estamos más conectados y más enfocados también con la experiencia, porque al final ya la hicimos varias veces y nos da mucho más enfoque en cómo hacerla. Bueno, dicho esto, querías compartir algunos de nuestros clientes. Han sido Oxxo, Walmart, Colgate, farmacias similares, Bimbo. Todas ellas han confiado nuestras capacitaciones y la verdad que siempre decimos nosotros que nos gusta estar con nuestros clientes no por un proyecto, sino por varios proyectos para hacer una capacitación mucho más robusta, ¿no? Y bueno, hablemos rápidamente de algunos de nuestros proyectos en los que hemos trabajado. Agua caliente, que era justamente una experiencia para que la gente no se quemara las manos al usar eh, agua caliente y lavar los tanques. Majo ahorita va a explicar un poco más a detalle eh, este proyecto. Espacios confinados o trabajo en alturas, que es no quedarte encerrado en algún lugar o trabajar en alturas, hacerlo con seguridad para no poder caerte.
También trabajamos con DHL para poder visibilizar los espacios que pueden haber peligro. Yo camino, bajo por favor, me ayudas con la siguiente, por favor. Yo camino en algún espacio de de que hay peligro, como que el montacargas llegue o que se caigan algunas cajas. Bueno, tengo que revisar muy bien qué espacios son seguros y cómo hacerlo muy bien. Con Pirelli trabajamos, este caso es un poco más interesante en el que la gente se cortaba al usar el cúter y cortar el hule. La gente cortaba de afuera hacia adentro y se cortaban en el pecho porque hay resistencia del hule y te lo clavas en el pecho. Entonces, teníamos que hacer que las personas cortaran de adentro hacia afuera para no cortarse nunca. Claro que hay elementos físicos como el hule, que en la realidad virtual no tenemos, pero sí nos da a partir de estrategias como el conductivismo, el constructismo, no, esas son partes técnicas de diseño instruccional y que tienen que ver con la psicología, nos da que la repetición hace que la gente se lo quede más grabado y cuando lo haga al revés en la vida real, se va a acordar que lo hizo muchas veces en realidad virtual y lo va a hacer de la manera correcta. Y con Purina, pues hemos trabajado también en el Noto, que es bloqueo y etiquetado, que son poner candados en las máquinas para que no me quede atrapado, ¿no? Y bueno, ahora le voy a ceder la palabra a Majo, que va a explicar un poquito más a detalle la experiencia del manejo de agua caliente y puedan entender un poco más cómo hacemos un proceso aquí en Inmersis para hacer una capacitación virtual. Adelante, Majo. Gracias. Sí, justamente como explicaba Enrico, esta es la capacitación para el manejo de agua caliente que hicimos para Colgate. Les voy a explicar a detalle todo lo que involucra el desarrollo de una capacitación así. Para empezar, es importante comprender el contexto de por qué se hizo esta capacitación. Esta capacitación se pidió específicamente para la planta de Mission Hills, que es una planta ubicada en Guanajuato. Esta es la planta más grande del mundo de Colgate Palmolive, en donde hacen todo tipo de productos, no solamente para México, sino lo hacen para Estados Unidos y también para América Latina. Entonces, la cantidad de producto que hacen diariamente es muchísima, ¿no? Y cubren tienen diferentes secciones, cubriendo toda la gama de productos que tienen Colgate y Palmolive, que a veces pues nos cerramos a decir, Colgate, pastas de dientes, Palmolive, tal vez, no sé, desodorante o como champús, pero realmente tienen todas las marcas, submarcas como Fabuloso, contienen como cosas de cuidado del hogar, cuidado personal, tienen como un montón de productos que a veces no se llaman por esa marca, pero los abarca, ¿no? Entonces tienen varias secciones dentro de la planta y todas estas secciones tienen tanques y mangueras que constantemente se tienen que limpiar para la parte para mantener todos los procesos de higiene y de producción, ¿no? Importante también dentro de las secciones, también tiene una planta piloto, que es una mini planta, digamos, una mini sección, en donde tienen todo como en tamaño disminuido, donde hacen las pruebas para nuevos productos, ¿no? Ahí cada vez que quieren inventar algo nuevo y tienen que pues definir cuál va a ser el proceso de producción y qué herramientas o qué procesos van a tener que tener, lo hacen siempre en la planta piloto y luego ya lo arman o lo expanden a hacerlo en producción en grande, ¿no? Ya cuando el producto es aceptado. Entonces, esta es una planta muy grande con mucha gente que trabaja ahí y con pues muchas instalaciones, ¿no? Y con eso, pues muchos tanques. Lo que ellos necesitaban, el problema que tenían, es que la gente que limpia los tanques, que es un proceso súper repetitivo porque es literalmente llegar diario a hacer lo mismo, eh, llegan y cada vez que termina el proceso tienen que limpiarlo, eh, sacar el agua y permitir que el tanque haga el procedimiento de nuevo y repetir, ¿no? Entonces, la gente que hace estos procesos realmente después de un tiempo se aburre o más que se aburre, ya se lo sabe tan de memoria que lo hace muy repetitivo y llegan a descuidar algunas cosas, ¿no? De ya llevo, no sé, 20 años haciendo este procedimiento y pues no pasa nada si el día de hoy decido no ponerme los guantes, ¿no? O no pasa nada si el día de hoy lo hago, me salto un pasito y pues en fin, siempre lo he hecho así y no sucede nada, ¿no? Y lo que pasa con esto es que cuando deciden saltarse un paso, descuidar, ponerse el equipo de protección personal, suceden los accidentes. Entonces, esa era la problemática que tenían como tal en Colgate y por lo que nos buscaron para esta capacitación, que es
cómo hacer que los usuarios o bueno, los empleados que hacen estos procedimientos no descuiden, ¿no? No descuiden y sean más conscientes de los accidentes que pueden tener al hacer estos procedimientos. Porque después de mucho, o sea, al inicio siempre lo hacen muy bien porque están aprendiendo y están pues así como que hay algo nuevo y lo que sea, pero después de un tiempo terminan cayendo en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo concientizarlos para evitar que esto suceda? Nuestra solución propuesta fue hacer esta aplicación en realidad virtual, en donde se enseñara el proceso de limpieza de tanques y mangueras, distintos tanques y distintas mangueras, pero concientizando al usuario de lo que puede suceder con ciertos accidentes. Justamente Enrico mencionaba, ¿no? Que los accidentes son una herramienta que te da la realidad virtual como para poder concientizar. Entonces aquí la aprovechamos muy bien. Ahorita les voy a mostrar más detalle de esto, pero eso ayuda mucho a que los accidentes se les queden porque ya lo vivieron. Tal vez no se podría decir carne propia porque no es en sus manos reales, pero sí en sus manos virtuales y eso ayuda mucho a que se les quede y las siguientes veces sean más conscientes cuando están haciendo los procesos. Entonces, bueno, ya que sabíamos cuál era el problema, cuál era, qué es lo que, cómo es que lo íbamos a solucionar para hacer nuestro desarrollo de una aplicación, lo primero es hacer el análisis y la preproducción, ¿no? Con esto nos referimos a que nosotros necesitamos ir a la fábrica a ver las cosas, a ver el procedimiento y a platicar con la gente. Sobre todo esto es lo más importante, porque muchas veces los que nos buscan son las personas de recursos humanos o de los encargados de seguridad que nos dicen, no, pues tenemos este problema, pues hay que solucionarlo porque te estamos teniendo accidentes y nuestro índice de accidentes, no sé, está subiendo o no baja, ¿no? Pero realmente a veces ellos no se preocupan o no tienen el tiempo de darse el espacio para conocer, ¿no? Para saber más detalles de por qué está sucediendo eso, ¿no? O sea, la gente se está quitando el equipo de protección de protección antes de hacer los procedimientos, pero ¿por qué se lo está quitando? ¿No? Y entonces cuando nosotros hablamos con la gente nos damos cuenta de que uy, puede haber una infinidad de razones, ¿no? Nos dicen es que aquí hace mucho calor y entonces tengo que esperar 20 minutos con el tanque, que en lo que el tanque tiene agua caliente adentro, entonces en lo que espero me quito y después pues se me olvida, ¿no? O no, pues sucede que no puedo usar el celular con los guantes, entonces mientras estoy esperando, si recibo una llamada o si pasa algo, tengo que quitarme los guantes y la careta para poder contestar el celular y después pues ya no me lo pongo todo porque es como, ah, ya pasó lo más importante, ya solo voy a abrir una perilla y a la mera hora, justo cuando abren esa perilla y ya no traían el equipo, es cuando algo pasa y pues les salpica el agua caliente y tienen quemaduras, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nosotros las reconocemos cuando estamos ahí y platicamos con la gente, ¿no? Cuando estamos hablando con las personas que hacen los trabajos, con las personas que capacitan, o sea, como que juntamos la información de muchos lados y vamos armando nuestras piezas para tener todo el contexto, ¿no? Esa es la parte de análisis. Después pasamos a la parte de objetivos instruccionales y evaluación. Con esto nos referimos a utilizar el diseño instruccional, que es la parte de de cómo enseñar y cómo evaluar de la mejor forma a la gente que está aprendiendo, ¿no? Involucra muchas cosas porque hay mucha gente que aprende de distintas maneras. Entonces, también considerando el nivel de estudios, el tipo de la edad, si son hombres, mujeres, etcétera, hay muchos factores que hay que considerar del usuario para poder pues saber cuál puede ser su mejor forma de aprendizaje y aprovecharla, ¿no? En general, la realidad virtual, igual como explicaba Enrique con los beneficios, pues es muy sensorial y abarca muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, esa es una ventaja, pero aún así, pues hay que saber cuál es nuestro público para obtener unos objetivos claros y también saber cómo los vamos a evaluar, ¿no? Si se les va a medir el tiempo, si se les va a hacer o preguntas de opción múltiple, si se les va a poner se les dice una instrucción y luego se les da tiempo para que ellos la repitan a ver si se les quedó. Hay muchas formas de evaluar, entonces todo esto se tiene que, según el público y por algunas metodologías de diseño instruccional, saber cuál es la que se va a utilizar para tenerlo bien claro y poder pasar a la tercera fase, que es el diseño, el modelado y la programación. Como tal, el diseño de nuestra experiencia es todo lo que tiene que ver con colores, interfaz, un poco de experiencia de usuario, ¿no? Si va a llevar instrucciones, cuál es el flujo de va a pasar primero por esto, después va a hacer esto y luego va a llegar a esto.
El modelado 3D es hacer toda la fábrica o elementos, todo lo que va a ser que se puede tocar o se puede ver alrededor, entonces el modelado de los elementos y escenarios 3D. Y por último, la programación, justamente que nosotros la trabajamos en Unity, es pues ya poner en práctica todo lo que se diseñó y se modeló, unirlo para que se pueda hacer como tal ya la aplicación utilizable, ¿no? Por el usuario. Después de que se hace todo este procedimiento, nosotros pasamos una etapa de testing en donde nosotros, tanto el equipo interno como algunas personas externas, les pedimos que prueben la aplicación, nos diga si se entiende, si hay errores, si hay algo que pues no está, no sé, no está claro, faltan instrucciones, etcétera, ¿no? Es una etapa en la que hay que hacer muchas pruebas con distintos tipos de personas para realmente comprobar si la aplicación que estamos haciendo está funcionando. Como tal, ese es el desarrollo que necesitamos para hacer una capacitación en realidad virtual. Y después de que ya está hecha, de hecho en este video les voy a mostrar un poco cómo quedó, cómo queda una de estas experiencias, específicamente la de agua caliente. Inicia con como un registro de usuario donde pones tu nombre y tu ID. Esto sirve para que después podamos saber quién hizo la capacitación y los capacitadores puedan ver sus resultados. Después de eso podemos ver que tienen como un onboarding en donde ellos tienen que aprender a utilizar los controles y después tienen que ponerse su equipo de protección personal, ¿no? En este tienen que ir agarrando cosa por cosa que se les va explicando al frente todo lo que corresponde a su equipo. Se les dice también un listado de cosas que tienen que hacer, ¿no? En algunas actividades tienen tiempo, en algunas actividades es hasta que la realicen, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí es justo el accidente que explicaba. Tuvo que agarrar la tubería, desconectarla, pero no traía los guantes puestos. Entonces se tiene el accidente de la quemadura, en donde se escucha también la música de como de ambulancia y como que te pone en una situación de, no, hiciste algo mal y te pide que te los pongas para seguir realizando el procedimiento, ¿no? Ahí podemos ver cómo va realizando el procedimiento de en este caso, las mangueras, cómo hay que cerrar algunas válvulas. em, y te va diciendo, ¿no? Lo que vas haciendo bien, lo que vas haciendo mal, para que también tengas como el conteo, o sea, te vayas aprendiendo los pasos de lo que hiciste, ¿no? En este caso, por ejemplo, se le pide que se quite se quita la careta, se ve cómo se quitó la careta y los guantes, porque va a ir a contestar el celular. En lo que está esperando los 20 minutos, termina el tiempo y después de eso no se vuelve a poner los guantes, se le olvida y es ahí cuando sucede el accidente, ¿no? Cuando desengancha esa madera, esa manguera, pues se quema, ¿no? Entonces se le dice como te equivocaste, pasó esto, no debes olvidar ponerte los guantes y se le pide que se los vaya a poner. Después de eso hay otra parte en esta donde se tienen que asomar a ver los tanques por dentro para ver si el agua ya terminó de salir. En esta parte está el vapor caliente de los tanques y sucede también, ha pasado que la gente se quema con el vapor caliente, ¿no? Sale y se asoman y por no traer la careta, también tienen accidentes con eso. Entonces aquí justamente se le pide que vaya y se ponga la careta que se había retirado para que se pueda asomar al tanque de forma segura. Igualmente, bueno, al final te dice todos los pasos que hiciste para que te aprendas el procedimiento y te dice lo que hiciste bien o lo que hiciste mal, ¿no? Y listo, ese es como tal una muestra muy rápida del el video de la capacitación, nada más para que se den una idea más visual de lo que involucra, ¿no? Después de que ya les expliqué todo los pasos del desarrollo. Después pasamos a las fases de implementación. Entonces, digamos, nosotros terminamos el desarrollo del software en donde ya hicimos todo este procedimiento de investigación, bajamos los objetivos, desarrollamos en todas las áreas, probamos, lo entregamos al cliente y ahora otro de los retos es, ok, el cliente ya tiene el software como tal, ellos necesitan tener también el hardware, en este caso está hecho para Quest, Oculus Quest, que ahora, bueno, ahora se llaman MetaQuest. Entonces el cliente tiene estos visores en su planta, tiene un espacio definido para utilizarlos y lo que hacen primero ellos es hacer pruebas con cierto número de personas internas, ¿no? Como, a ver, vamos a empezar probando a implementarlo con ciertas personas, en un grupo pequeño, para que puedan medir los tiempos, puedan medir los espacios, puedan ver cómo es que pueden implementarlo de la forma más efectiva en sus plantas.
Y ya después que ya vieron que todo esto funciona bien y ya saben todos qué es lo que involucra, porque para esto es importante que siempre tengan a alguien que les ayude con los visores, ¿no? Como la gente no está acostumbrada a usar los visores, puede ser que alguien se llegue a marear o alguien que llegue a sentir que pues no sabe cómo. O sea, a pesar de que te enseñan a usar los controles, a veces la gente no la agarra tan rápido. Entonces, siempre se necesita tener a alguien que pueda ayudarte en el caso de que lo necesites, ¿no? Luego de que esto se define, para que lo pueda implementar la empresa, se tiene que hacer una capacitación masiva. Bueno, empiezan las capacitaciones masivas, en donde ellos determinan ciertos horarios, el número de empleados que tienen. En el caso de esta planta tienen más de 2.500 empleados, entonces tienen que acomodar a todos en horarios para que puedan ir y a hacer la capacitación. Más o menos dura entre 10, no, como entre 15 y 20 minutos. Entonces tienen que ir haciendo como estos espacios para que todos puedan ir pasando. Y ya que capacitaron a todos, si cada vez que sale la capacitación, capacitan a todos. Y luego están los nuevos ingresos, ¿no? Ya capacitaron a todos, pero cada cierto tiempo entran nuevas personas que tienen que volver a tomar la capacitación. En ese caso, pues hacen como nuevas rondas con las nuevas personas que empiezan desde cero y no tienen ninguna idea de los procedimientos, ¿no? Y por último, lo vuelven a implementar cada cierto tiempo. En el caso de Colgate, cada año tienen que estar renovando sus certificados de capacitación. Entonces, lo que nosotros llamamos el reforzamiento, porque pues ya lo habían hecho antes, pero tienen que volver a hacerlo cada cierto tiempo para estar seguros de que los conocimientos no se olvidan y de que a pesar de que no todos todo el tiempo están lavando tanques porque después los rotan, hay personas que deben de saber cuál es el procedimiento, a pesar de que en ese momento no lo estén realizando, ¿no? Entonces, este es el procedimiento para implementar una capacitación de realidad virtual en una empresa como Colgate. Y después de que se implementa, también algo importante es que tenemos una plataforma de seguimiento. En esta plataforma es donde los capacitadores o los encargados de recursos humanos, seguridad, etcétera, los que están organizando la capacitación, puedan revisar los resultados de la gente. Pueden ver las analíticas de cuánto tiempo tardaron en el visor. En promedio, cómo les fue, ¿no? Si lo repitieron, estas capacitaciones si te va mal, pues puedes repetirlas, ¿no? Eso parte de una de las ventajas que mencionó Enrico al inicio, que tú puedes repetirlo y repetirlo y repetirlo, y no importa las veces que lo hagas, porque al final no estás pues parando la producción ni nada, ¿no? Entonces, si hay personas que lo repitieron, pues cuántas veces lo repitieron en promedio. Si hay algunas preguntas en donde les fue mejor y en otras les fue peor, para poder detectar como no, pues es que en esta parte siempre se equivocan, entonces hay que trabajar o hay que promover un poquito este conocimiento para que mejoren en esa sección. Entonces, todo esto lo pueden ver, ¿no? Según los reactivos y tienen todas estas estadísticas pues bueno, por en general o también pueden filtrar, ¿no? Por fecha o por algunas cosas. O también pueden ver los resultados individuales en el caso de que alguien quisiera ver el resultado específico de una persona, también siempre se puede para poder darle un seguimiento más puntual. Bueno, eso es en cuanto a la plataforma de seguimiento y ya con esta plataforma podemos concluir algunos resultados que son bastante interesantes. Por un lado, esta capacitación que les cuento, nosotros la implementamos, bueno, la terminamos para julio del 2022, se empezó a implementar en agosto del 2022 y nos decían que aproximadamente antes de su implementación había 3 a 4 accidentes con agua caliente en distintas áreas y después de su implementación los accidentes disminuyeron a cero. Esto pues obviamente es una buena confirmación de que la capacitación pues sí hace la diferencia, ¿no? En el que la gente viera cómo se podía quemar o las consecuencias que podía tener para que pusieran más atención al hacer su trabajo y los accidentes disminuyeran. Y además, otro resultado que se obtuvo fue la estandarización de los procesos. Con esto nos referimos a que antes ellos capacitaban a la gente a los trabajos de agua caliente con alguien que les enseñaba por área, ¿no? Pero luego entre cada área o entre cada persona que les enseñaba podían enseñar cosas diferentes, a pesar de que tienen los protocolos escritos. Luego uno les enseñaba una cosa y otro otra cosa y entonces
los procesos eran diferentes. Entonces, algo que ayudó la implementación de esta capacitación fue a estandarizar, a que todos siguieran los mismos pasos, porque a todos se les estaba enseñando exactamente lo mismo, ¿no? No dependía de quién te lo estuviera dando. Entonces fue también un resultado bastante bueno en esta parte de la capacitación. Y bueno, con esto cierro el tema de la capacitación de agua caliente con Colgate, que realmente estamos muy contentos de haberla hecho, de haberla hecho porque pues se pudo notar los resultados y seguimos trabajando con Colgate para poder hacer más capacitaciones en donde ellos puedan pues seguir mejorando el conocimiento, la enseñanza de estas cosas, ¿no? De este tipo de situaciones. Y bueno, entonces le cedo la palabra nuevamente a Enrico para hablar un poquito de nuestro mayor reto en general de las capacitaciones. Muy bien, gracias, Majo. Bueno, para concluir esta presentación, vamos a cerrar un poquito con los aprendizajes que hemos tenido al hacer este tipo de capacitaciones. Y uno de los mayores retos que hemos tenido es la adaptación tecnológica. Es decir, tenemos que tomar en cuenta que es algo nuevo. Ya por suerte ha crecido mucho el mercado de tecnologías inmersivas en estos últimos 2 años, pero bueno, sigue siendo una tecnología nueva. Y esto refiere varios retos. Uno de ellos, por ejemplo, es que cuando capacitamos a las personas con VR, influye, por ejemplo, la edad. Si alguien es mayor, si alguien es joven, no es lo mismo utilizar una tecnología nueva y adaptarse, o no quieren siempre adaptarse a una tecnología nueva y son un poco eh, renuentes a hacerlo. Y también nos pasa con las personas digamos, a cargo del personal. Muchas veces que vamos es el director de operaciones no se lo quiere poner porque al final, al ser una persona mayor también, suponemos, porque no nos han dicho tal cual, pero pues que les da un poco el pendiente de que lo vean luchando con alguna tecnología, siendo él tal vez el que más sabe, ¿no? Entonces, sí es importante que todos nuestros proyectos de capacitación tienen que también tener un acompañamiento de inducción sobre la tecnología, sobre cómo se usa, de perderle el miedo, de tener buenos capacitadores que sepan de cómo capacitar también a los nuevos personales. Y entonces, creo que como todo, puede asustar algo nuevo, pero al final la evolución y la tecnología es indispensable para cualquier sector y es fundamental el ayudar a nuestros clientes a adaptarse. Muy bien, dentro de otros aprendizajes que hemos tenido, han sido, por ejemplo, el tiempo y disposición. Nos pasa mucho con nuestros clientes que lo quieren, tienen ganas de hacer un cambio, eh, digamos, en la cotización están muy emocionados, pero cuando estamos haciendo el proyecto, no tienen el tiempo para atendernos, no nos dan chance de poder entrevistar a todo el personal, la persona que nos contrató no nos responde adecuadamente los correos o nos cambia mucho las juntas. Y es muy importante que al final, sí, estamos haciendo nosotros el la capacitación y nuestro trabajo, pero es fundamental tener el acompañamiento y apoyo de nuestros clientes. Al final, ellos son los que solicitaron este capacitación y no somos meramente nosotros desarrolladores por ser desarrolladores, somos, digamos, reformadores de la capacitación, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando se capacita a alguien o cuando se cambia la tecnología de capacitación, es importante que el cliente sea parte del proyecto, ¿no? Otro punto que nos pasa normalmente es la comunicación entre departamentos de las empresas. Por ejemplo, ahorita que Majo describió Mission Hills, pues bueno, tiene el departamento de jabones, tiene el departamento de hogar, y esto está dirigido por diferentes personas. Y entonces nos pasa que hacemos un proyecto y nos damos cuenta que cuando el jefe de otro departamento vio la capacitación, por ejemplo, en el manejo de montacargas, dice, oye, pues yo también quería hacer esto, ¿no? Y entonces nos podemos dar cuenta que hicimos todo un trabajo muy personalizado a algo que tal vez podía haber sido más general, con particularidades específicas para cada departamento, ¿no? Entonces siempre invitamos mucho a nuestros clientes que si algo tienen que innovar, lo comuniquen con otros departamentos para ver también si están interesados también en ello. Y eso también, pues también hasta de repartir presupuesto, ¿no?
El tercer punto es el aprendizaje integral. Es muy importante que se sepa que la realidad virtual tiene una función empírica o práctica. Muchas veces también nos piden que tengamos, digamos, textos teóricos o videos dentro de una capacitación virtual. Nosotros no lo recomendamos porque para eso están los manuales, para eso están los videos en la computadora. Tener un visor cansa y digamos, después de 40 minutos ya estás cansado, ¿no? Entonces, es importante enfocar la tecnología a donde mejor pueda rendir frutos. Y en este caso es hacer cosas y no ver videos o leer textos. Y además, pues son textos muy largos, no tiene sentido el leerlos en realidad virtual. Entonces, es importante también saber que no solo nosotros entramos para mejorar solo un cacho de la capacitación, sino que también tenemos que tener acompañamiento del cliente para que pueda reforzar el antes y el después. Llegamos también a implementar a veces realidad virtual cuando nuestros clientes no tienen una buena base teórica. Entonces, está bien, qué bueno que quieras implementar algo nuevo, pero pues también enfoca tus recursos a tener una buena capacitación tradicional para que al final lleguen bien sólidos a la parte virtual, ¿no? Y también está la parte de continuidad y mejoras. Es muy importante que siempre estemos en constante evolución de nuestros productos. Como dije anteriormente, a nosotros nos gusta ser compañeros o partners de nuestros clientes, no solo proveer el servicio, perdón. Entonces, cuando proveemos una capacitación, buscamos el mejorar constantemente, el tener feedback de los estudiantes, el tener feedback de los capacitadores. ¿Qué podemos cambiar para que las cosas mejoren? Recuerden que Inmersys es una empresa que se dedica a hacer aplicaciones inmersivas en general y por eso tenemos la capacidad de tomar un problema y indagar en ese problema y hacer cosas a la medida. Nuestro core de trabajo es hacer cosas a la medida, por lo tanto, cada empresa puede ser distinta y nos adaptamos al trabajo de cada empresa, ¿no? Entonces, pues muy bien. Bueno, espero que hayan aprendido un poquito de la capacitación virtual, sobre todo. Y vamos al final nada más a explicar un poquito sobre, que se nos va un poco el tiempo porque empezamos un poco tarde, voy a tratar de apurarme al final, de otras tecnologías inmersivas que también nos ayudan, ¿no? Ya hablamos de realidad virtual, hablamos de realidad aumentada, pero también está la parte web, está la parte de aplicaciones en filtros de Instagram para poder dar mayor mensaje de otras cosas, hologramas, realidades mixtas, que realidad mixta se parece mucho a la realidad aumentada, pero realidad mixta habla más cuando el elemento virtual perdón, reacciona a tus estímulos y al final tiene un objetivo mucho más en conjunto con la parte física, ¿no? Y bueno, tenemos otro tipo de capacitaciones también, no solo realidad virtual, y podemos ampliar las gamas de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, pasemos por favor a la parte bueno, primero agradecer a todo el mundo por la participación. Es muy importante para nosotros expresar nuestra gratitud ante todo. Y bueno, ahora sí vamos a la parte de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y creo que nos van a moderar esta parte para que nos puedan hacer las preguntas y respondamos con gusto, ya sea Majo o yo. Muchas gracias, Enrico. Muchas gracias, María José. Sí tenemos una pregunta del maestro Guillermo Roura y agradece por la plática y pregunta, bueno, comenta que este tipo de herramientas inmersivas también se podrían usar para la academia, por ejemplo, prácticas de laboratorio para enseñanza, quizás de forma lúdica. Muy bien, es una gran pregunta y de hecho se puede. De hecho ya hay, después les paso a Verónica una aplicación ya hecha que tiene que ver con química, por ejemplo, en la que las personas pueden ver los elementos que componen a una molécula y armar ciertas cosas y poder ver un elemento. Armo la molécula del agua y se crea el agua, ¿no? Por decirlo así. Entonces yo siempre digo que la limitante de la realidad virtual es la imaginación porque podemos crear todos los espacios que queramos y todos los elementos que queramos. Cabe destacar que sí pasa que el presupuesto de universidades es menor que el de las empresas, ¿no? Entonces, ya existen
empresas que se dedican únicamente a hacer aplicativos lúdicos, pero básicamente no son a la medida. Tú agarras, bajas la aplicación y juegas con las prácticas que existen en cada uno de ellos, que pueden ayudar mucho, y pagas una licencia por mes o anual, o algunas son gratuitas y funcionan. En nuestro caso, como hacemos toda la medida, pues básicamente sería crear las experiencias de capacitación o educación, pero de que se puede sin problema. Ok, muchas gracias, Enrico. Y continuando con esta pregunta, es decir, entonces entiendo que los diseños y todo lo referente a este tipo de materiales que ustedes realizan tiene un costo alto, moderado o... Bueno, el costo de alto moderado es relativo a quien lo pague, ¿no? Porque hay presupuestos más grandes en empresas que en universidades, pero nuestros desarrollos a las medidas varían, en realidad virtual, varían entre 300 y 600 en promedio. El ticket promedio entre 300 y 600, pero puede haber proyectos de 1 millón de pesos, 1,5 millones, dependiendo lo complejo y grande del proyecto. Y en realidad aumentada bajan un poco más y pueden ser de 120,000 pesos a 300,000 pesos aproximadamente, también habiendo proyectos más complejos y más grandes, ¿no? Pero esos son los precios que manejamos normalmente. De acuerdo. ¿Alguien más que quisiera hacer una pregunta, abrir su micrófono? La verdad es que yo podría hacer miles de preguntas, pero quisiera que también los demás participaran. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o quiere abrir su micrófono, adelante. Sí, por favor. Bueno, primero felicitarles por su trabajo. Creo que han hecho algo muy, muy interesante y bueno, que más que respaldado por toda su cartera de clientes, ¿no? Que es por demás impresionante. Muchas Al gracias. respecto, me preguntaba, en sus inicios o tal vez hoy día, ¿les han requerido algún tipo de certificación para poder impartir estos cursos de capacitación? Muy bien. No, tal cual certificaciones no nos han pedido ninguno, solo nos piden certificados de seguridad para el manejo de data e información sensible de nuestros estudiantes. Es decir, cuando se loguean a la experiencia y hacen sus dinámicas y recibimos sus resultados, se guardan en una base de datos y nos piden tener ciertos certificados de seguridad para poder manejar data sensible. Pero en cuanto a certificados de enseñanza, capacitación per se, no. Sí hay, digamos, si hay empresas, por ejemplo, en Estados Unidos, que nos piden tener ciertas como protocolos o regulaciones que existen según, digamos, la Secretaría del Trabajo en Estados Unidos, que se llama OSHA, este, pero nunca nada formal, nada más es, por favor, básense en esto, básense en estas regulaciones y lo hacemos sin problema, pero nada certificado. Muchísimas gracias por su respuesta. Claro que sí. Perdón, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisieran hacer? Enrico, ¿es posible que nos pudieran compartir, no sé, en el chat sus contactos para que la gente pudiera, si tuviera alguna otra inquietud, poder contactarlos de manera directa? Claro que sí, aquí yo pongo mi correo y yo también que Majo ponga el suyo y sí, sin problema, cualquier pregunta que tengan, inquietud, que quieran venir aquí también a nuestro showroom, estamos nosotros en la Narvarte Poniente. Si alguien quiere venir un día a probar nuestras aplicaciones, también son bienvenidos. Es cuestión nada más que nos escriban y nos arreglamos. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que yo tuve oportunidad de ir con la maestra Marcela y con el maestro Guillermo y es muy interesante todo lo que tienen ustedes ahí en sus oficinas. Y sí, de verdad sí reitero la invitación para que puedan visitarlos. Y solo una pregunta más, Enrico. ¿En dónde es donde más se utiliza la realidad virtual? ¿En qué ámbito es donde más se utiliza? Muy bien, donde más se utiliza es hoy en día en capacitación justamente y en el sector de capacitación se utiliza en la parte de seguridad, porque justamente las empresas donde más pierden dinero o más tienen, o sea, al final la vida de alguien es invaluable, en primera. Y en segunda, el desmembramiento de alguna parte de un cuerpo o un accidente es de las cosas peores consecuencias que puede haber en la industria, ¿no? Entonces es donde más nos piden que tengamos capacitaciones para fomentar que la gente aprenda. Entonces sí, está capacitación,
tenemos de seguridad, tenemos otros que son como punto de venta, que es, por ejemplo, en Oxxo nos piden que la gente sepa acomodar un rack en Oxxo o recibir mercancía, etcétera. O nos piden otro tipo de capacitaciones como el manejo de máquinas especializadas, ¿no? Pero sí, yo diría que hoy en día la realidad virtual, la capacitación es el número uno y también ¿por qué? Porque es donde se ve realmente un resultado ya tangible. La realidad virtual anteriormente se utilizaba como lujo, como para poder hacer una experiencia inmersiva, que se ve bonito, que está padrísimo, me meto a una experiencia para ver el bosque, un 360, y pues está padre, pero en realidad lo puedes ver también el bosque en tu YouTube 360, ¿no? Pero cuando hablamos de capacitación inmersiva o virtual, es donde por primera vez se va viendo resultados reales de que funciona más que una capacitación tradicional. Y entonces, como ya hay resultados, la gente ya lo empieza a consumir más. Bueno, muchas gracias. Pues, si nadie más tiene alguna pregunta, quisiera ver su micrófono. Muchas gracias, María José. Y Enrico, le voy a regresar el micrófono a mi compañera Vero. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a ambos por su presentación. Fue bastante interesante e ilustrativa, ¿no? Y realmente, pues sí hay eh, pues, áreas de oportunidad, ¿no? Principalmente voy a aprovechar para hacer como una pequeña pregunta. Mencionaron que había como limitantes, ¿no? Que por la adaptabilidad de algunas personas, a lo mejor por la edad, etcétera. ¿Se han enfrentado a alguna situación con algunas, por ejemplo, situaciones de personas que padezcan claustrofobia, que si bien no son como lugares cerrados, pero que sientan esta sensación de que están, como en un lugar cerrado y que ellos puedan tener complicaciones, o hasta ahorita no han tenido alguna complicación de esta índole? Vale, en este, bueno, Majo, si quieres responder esta. Bueno, iba a decir en mi caso no he conocido a nadie que tenga este problema. Sí hay gente que llega a sentirse un poco cansada de traer el visor porque al final es algo que no estamos acostumbrados y es como tener una pantalla frente a ti. Entonces sí te puede llegar a marear, eso es como lo más común. También hemos encontrado personas que tal vez tienen, o bueno, o no ven bien, o no escuchan bien. Entonces se procura, bueno, en todas las actividades se procura que siempre sea como te dice lo que tienes que hacer, te dice y te lo ves escrito para poder reforzar diferentes sentidos en el caso de que no escuches bien o no veas bien. Entonces sí procura como incluir a más personas, o bueno, ser como más incluyentes en muchas cosas. Igualmente tuvimos una no capacitación, pero una experiencia para autismo, en donde no era para gente autista, pero era para a los demás hacer sentir a alguien lo que se siente tener autismo, ¿no? En cómo algunas cosas, algunos sonidos, algunas cosas visuales te molestan, ¿no? Pueden llegar a ser más irritantes, entonces sí se procura. Bueno, ser como lo más incluyentes posible en las capacitaciones y pues bueno, también fomentar el hecho de que puedes ser más consciente con con la realidad virtual de que los demás, o sea, de sentir otras cosas que los demás no sienten, ¿no? No sé si Enrique vas a decir algo diferente. Sí, agrego un punto en el que tal vez con las capacitaciones no nos ha pasado per se, pero sí por ejemplo, hay experiencias de juegos en la que tú tienes que caminar en una cuerda floja entre dos edificios, por ejemplo. Y cuando caminas y volteas a ver abajo, se ve todo un precipicio y mucha gente no quiere ni salir porque le da pavor ver el espacio abierto con caída libre, ¿no? Entonces, justamente estos elementos, o por ejemplo, para la gente que es fóbica a ciertos animales, se utiliza también la realidad virtual para poner la araña en tu mano y que veas tu araña y que puedas adaptarte como a poco a terapia de exposición. Entonces, si lo curamos bien la experiencia y buscamos que gente que tenga miedo, por ejemplo, trabajar en alturas, lo pueda sobrellevar, seguramente sí habrá gente perdón, que le costará trabajo eh, usar el visor porque sí se siente cuando te caes. Tú cuando te caes en un VR, el cuerpo siente el vértigo. Es interesante para que cuando quieran venir a probarlo, tu cuerpo sí siente como esto. Ubican cuando vas en un coche o una montaña rusa que va y baja y sientes como todo pues la física del cuerpo, cómo se va moviendo. Igual cuando te caes en una montaña rusa en VR, sientes en el cuerpo que te estás cayendo. Entonces, sí hay un estímulo físico y sí podemos curar sin asustar demasiado a la gente para que al final tenga un impacto real y pueda sobrellevar su miedo y pueda trabajar de mejor manera, ¿no?
Sí, claro, entonces en realidad hasta se presentan otras ventajas, ¿verdad? Consideramos que realmente el trabajo que están realizando pues es muy importante, sobre todo para este proceso de aprendizaje-enseñanza, es vital con otras ventajas que están presentando como esto de que las personas podrían, ¿no? Mejorar ciertos aspectos de su vida. Entonces Claro. consideramos que bueno, están haciendo un excelente trabajo. Muchísimas gracias de verdad por su presentación. Si ya nadie más tuviera más dudas, pues queremos agradecerles a ambos y obviamente a todos nuestros participantes, ¿no? Por estar el día de aquí. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir mi pantalla. Y bueno, pues solo agradecerles y recordarles a todos que pues todos los demás eventos que se avecinan, pues los pueden consultar ya sea en cualquiera de nuestras redes, nuestros contactos, que se los proporcionamos también vía chat. Entonces, si no hubiera más situaciones que comentar, pues muchísimas gracias a todos, les deseamos un excelente día y muchísimas gracias a nuestros ponentes. No, muchas Claro que gracias a sí. ustedes. Gracias a todos y que Igua- tengan un excelente día. Igualmente, si nos quieren buscar en redes sociales, nos pueden encontrar como Inmersis, para que puedan ver un poquito más de nuestro trabajo y pues explorar un poco más lo que es la tecnología. Gracias. Muchas gracias, buen día. Hasta luego. Muchísimas Gracias. gracias.